tema se llama teoría de la ley. Y revisamos una frase de Benjamin Franklin. Las leyes demasiado benignas raramente son obedecidas. Las demasiado severas rara vez son ejecutadas. Benjamin Franklin. Muy bien. Continuamos, compañeros. Estudiamos a la ley como tal. Vamos a hacer una clasificación que espero que todos me comprendan y todos la conozcan. Si estudian esto de forma muy detallada, compañeros, van a convertirse en expertos juristas y van a ustedes hacer una distinción adecuada en sus posteriores materias. Primera clasificación, por el sistema al que pertenece. Mucha atención, por favor. Aquí no quiero que se vayan a perder. Empezamos con una clasificación. Vamos a ver. Leyes. Leyes que emanan de nuestro Congreso de la Unión y leyes que emanan de los congresos locales. Leyes que emanan del Congreso de la Unión. Generales, nacionales y federales. No se me vayan a confundir. Las generales se aplican en todo el país y su aplicación es concurrente. Las aplican las autoridades federales, locales y municipales. Por ejemplo, en estos temas de la pandemia, la Ley General de Salud es una norma de naturaleza general, que muchas veces veíamos algunos ayuntamientos que tomaban criterios de aplicación distintos entre distintos municipios, a veces tenían posturas distintas en relación del combate a la pandemia. Y entre entidades federativas verificábamos que también existían pues ese tipo de aplicación de las normas, porque las normas son concurrentes y cualquiera de estos órdenes la puede aplicar. ¿Entendemos la referencia de las normas generales, compañeros? Ok. Las normas. Sí, claro. Ok. Las normas nacionales. Ahí va. Atentos, por favor. En estas normas nacionales, veamos el siguiente ejemplo. Ahí va. Ahí está. Este es nuestro país. Las normas nacionales se aplican en todo el territorio y son normas que son de aplicación obligatoria para todas las autoridades. Ejemplo, podríamos mencionar el Código Nacional de Procedimientos Penales, un solo proceso penal para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Un solo proceso, desde Tijuana hasta Yucatán. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Es decir, un juez penal local del Estado de México aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Un juez federal con sede en el Altiplano, Jalisco, aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se entiende esa referencia, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Ahora vámonos por una ley federal. Sí. Ok, ahí va. Ley federal. También se aplica en todo el país, pero aquí tenemos excepciones, tenemos algunas cuestiones muy particulares. Se aplica en todo el país en aquellas áreas que sean competencia de la federación. En aquellas áreas administradas por la federación, en aquellas áreas en donde se encuentra involucrada
una autoridad federal. La Constitución nos establece cuáles son las competencias de las autoridades federales. Si no es de la federal, entonces, ¿quién la tiene? Las demás autoridades. Pero si es exclusiva de la federación, entonces aplicamos una norma federal. Administradas por la federación, aeropuertos, puertos, autopistas, minerías, etcétera, etcétera. Se comete un delito en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál es la autoridad competente para iniciar la investigación del delito? ¿La federal o la local? La federal. La federal. Se comete una situación de tránsito en una autopista administrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién es la autoridad competente? Autoridad federal. ¿Quién sabe? Sí, bueno, quién sabe, pues por eso, no sería lo ideal, ¿no? Aquí tendríamos que ver que sería la federación. ¿Vamos bien, compañeros? El Guardia Nacional. Sí, la Guardia Nacional, por decirlo de alguna manera, exactamente. ¿Vamos bien? Ok, Sí. entonces, Sí, gracias. sí me distinguen entre leyes generales, leyes nacionales y leyes federales. Ok, Sí. ahora vámonos Sí, con las leyes locales. Ok, hace una pregunta muy interesante, mi estimado Gustavo Altamirano. Aquí, por ejemplo, hay delitos que son reservados exclusivamente a las autoridades federales. Bajo ese supuesto, ese delito sería competencia de una autoridad federal. Muy bien. Ok, seguimos, compañeros. Ahí voy. Leyes locales. Ok. El territorio de una entidad federativa. Solamente una entidad federativa. Ahí la tenemos. Por ejemplo, el Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Cuál será el ámbito de vigencia espacial de esa norma? Solamente el territorio del Estado de Jalisco, ¿verdad? No sería el territorio de Puebla, no sería el territorio de Aguascalientes, no sería el territorio de Guanajuato. Solamente abarcaría la circunscripción territorial del Estado de Jalisco y es creado por el Congreso Local. del Estado, tomando como base la Constitución Federal y también la Constitución local. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. Normas internacionales derivan de los acuerdos que el Estado mexicano ha suscrito con profe, ¿podría regresar demás... la última diapositiva, de favor? ¿Mande? ¿Podría regresar la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Yo no creo que regrese, pero bueno, aquí nada más le Ok, menciono. no, sí, está bien. ¿Sí? Sí, Ok. gracias. Sí, muy bien. Ok, a ver, las internacionales, los tratados internacionales que suscribe el Estado mexicano y que son ratificados por el Senado de la República. Aquí vemos esta referencia, compañeros. Normas internacionales que de conformidad con el artículo 133 son normas supremas y que nos obligan. Muy bien. Por ejemplo, podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Podemos mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Podemos mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos
las cuales son disposiciones que nos vinculan, que nos obligan al cumplimiento, que debemos de observar y garantizar la tutela de los derechos humanos. Muy bien. Es decir, en esta referencia, yo le puedo pedir a un juez local que me garantice mi derecho humano consagrado en cualquiera de esos tratados, ¿o no se lo puedo solicitar? No. No, Sí se puede, ¿no? Porque de hecho es un tratado internacional. Claro. por eso destacamos. Acuérdense, artículo 133 de la Constitución. Reiteramos, váyanse a su artículo 133. Anoten los artículos que les doy, por favor, ¿eh? Dice el artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y continúa, los jueces de cada entidad federativa se reglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. ¿Se entiende, compañeros? Es como Por el eso. Tratado de Sao Paulo, ¿no? El Tratado de San José, o sea, varios tratados que tenemos, el Pacto de San José sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, yo a un juez civil, vamos a poner, le voy a pedir, por ejemplo, en materia familiar, le voy a pedir que me aplique la Convención Americana de Derechos Humanos y le voy a pedir que garantice la tutela de los derechos humanos del menor, tomando en consideración el interés superior del menor. Y ese juez, ¿saben qué? Se obliga a la tutela de estos derechos humanos. ¿Me van entendiendo, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Siguiente. Esto es mucho más fácil. Esto, la verdad, lo van a saber muy rápido. Normas legislativas. ¿Quiénes la crean, compañeros? ¿Quiénes imaginan que crean estas normas? Los legisladores. Exactamente. De acuerdo al ámbito de su competencia, podríamos tener que estas normas son creadas por el Congreso de la Unión, que estas normas son creadas por los congresos locales e inclusive, por ejemplo, en sesión de cabildo por los ayuntamientos. Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. Normas consuetudinarias, las cuales se van a regir, las consuetudinarias, por los usos y costumbres. Ya vimos cuáles son las limitaciones, que no sean contrarias a la Constitución, que no vulneren derechos humanos, que no vayan en contra de la equidad de género, etcétera, etcétera. Y las normas jurisprudenciales, que ya hablamos de la jurisprudencia. ¿Hasta ahí está claro? Siguiente punto. Las normas genéricas, la aplicación de estas normas son para todos. Muy bien. A todos nos aplican las normas genéricas. Las normas individualizadas también la conocemos con el nombre de sentencias, pueden ser contratos, pueden ser convenios. Muy bien. Sentencias, contratos, convenios. Son normas individualizadas. Por ejemplo, un conflicto entre A
y B que presentan ante un juez. La sentencia que dicte este juez se va a limitar a resolver el conflicto entre A y B sin que terceros se encuentren involucrados o tengan una consecuencia en relación a esta sentencia que dictará el juez. ¿Se entiende, compañeros, que es una norma individualizada? ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, una sentencia en la cual Nayeli es la parte actora y Julio César la parte demandada. ¿Le podrá causar una controversia a Gonzalo? No, No, ¿Verdad? Solamente la circunscripción se da es entre los entre Nayeli y Julio César. Son las partes involucradas. Si por alguna causa Gonzalo resultara afectado, entonces podríamos verificar que se trata de un tercero, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Esas son las normas individualizadas, sentencias, contratos, convenios. Por su jerarquía, las normas que se encuentran consagradas dentro de los 136 artículos que conforman nuestra Constitución, así como en sus transitorios. 136 artículos y sus transitorios. Estos serían una norma constitucional. Por ejemplo, la norma del artículo 3º que regula el tema de la educación que se imparte en los Estados Unidos mexicanos, que será laica, que será obligatoria, que será gratuita. ¿Entendemos ese precepto, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Tenemos normas ordinarias. Atentos. Estas no se encuentran dentro del texto de la Constitución, pero sí emanan de ella o tienen su origen en la Constitución. Entiéndase esto. Esta es la ley. ¿Qué es lo que le da origen a la ley? La Constitución. Eso es lo que le da sentido, eso es lo que le da ser. Es una norma ordinaria porque su fundamento se encuentra en la Constitución, aunque no se encuentra inmersa como tal dentro de la misma. Por ejemplo, la Ley General de Educación, ¿qué tipo de norma sería? ¿Constitucional u ordinaria? Constitucional. No, es Ordinaria. ordinaria, porque emana de la Constitución. Si yo les dijera el artículo 3º que habla de la educación laica, obligatoria y gratuita, ahora sí estamos hablando de una La norma Constitución. constitucional. ¿Ok? La ley agraria, ordinario constitucional. ordinaria. Ordinaria. Tiene su base en la Constitución en el artículo 27, pero es una ley ordinaria, deriva de la Constitución. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Normas. A ver, aquí sí, pongan toda la atención del mundo, compañeros, por favor, por sus sanciones. Ahí va. Normas perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas. Vamos por partes. Normas perfectas. Cuando se vulnera, cuando se viola la norma, cuando se afecta el derecho, estas normas
prevén una sanción, una pena, un castigo. Estas son las normas perfectas. ¿Les queda claro? ¿Podría poner un ejemplo de favor? Usted comete un delito y como consecuencia de ese delito, usted es privado de su libertad con motivo de una sentencia condenatoria que lo priva 10 años de prisión. Esa sería una norma perfecta. Su Ok. incumplimiento tiene una Sanción. sanción. Vámonos con la siguiente. Normas más que perfectas. Además de la sanción, compañeros, adherimos el tema de la reparación Del daño. del daño. No me basta con que usted esté privado de su libertad. También lo que quiero que usted me repare materialmente la afectación que me causó. ¿Ok? Más que perfectas. Además, Una pregunta. sí, sí, mi estimado. Por decir, si el que está ya en prisión y todo, no tuviera para pagar esa reparación del daño, ¿a quién se le cobra o de qué forma se le cobraría? O sea, a ver, parte del tema de la sentencia implicaría el monto y la forma de reparación del daño. Así es. Si se encuentra privado de su libertad, pues posiblemente pudiésemos establecer alguna cuestión reparatoria, alguna cuestión de embargar algún bien, de enajenar algún bien, de alguna manera de verificar una medida cautelar necesaria para el cumplimiento de la obligación derivado de la reparación del daño. Sí, a final de cuentas, es una cuestión que el juez deberá de verificar al momento de emitir una sentencia. ¿Sí, mi estimado Gonzalo? Ok. Muy bien. Sí, es que tengo la duda porque digo, una persona puede ser que no tenga nada para pagar, pero pues sí, ¿de qué forma lo harían pagar? Como dice, tal vez tenga algún bien y se le embargue. Se embarga, se pone a remate, se vende el bien y de eso pues se garantiza el monto de la reparación del daño, ¿no? Vale, gracias. A sus órdenes. Muy bien. También otra cuestión muy importante, mi estimado Sí, Gonzalo. gracias. Nadie está obligado a lo imposible, ¿eh? Y si no tengo nada, pues sácale, digamos, ¿cómo le vas a sacar algo a alguien que no tiene Una ningún lágrima, recurso? una piedra. Exactamente, exactamente. También nadie está obligado a lo imposible, eso también tomemos en consideración. Muy bien. Entonces, ¿se entiende las perfectas y las más que perfectas? Eh, ¿Sí? Mi estimado Francisco, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Sí, profesor, tenemos bueno, por ahí ahorita a raíz de la extinción de la Policía Federal, Fobiste, ¿no? Con los créditos, quiere que le siga pagando el acreditado lo mismo que ganaba en Policía Federal, 6,000, 7,000, 8,000 pesos. Entonces, no quieren ellos, pues, llegar a algún acuerdo, ¿no? Ya que las personas, pues, si se quedaron sin empleo, no pueden seguir pagando las cantidades que pagaban antes, ¿no? Como activos en Policía Federal. Ajá. Pues bueno, a lo mejor ahí nos encontraríamos con una cuestión de que pues difícilmente se le puede dar cumplimiento porque ya no tienen la misma capacidad económica y entonces es muy importante que se hubiese llegado a un acuerdo, porque en todo caso va a llegar un momento que usted va a incumplir Así es. y cómo vamos a obligarla a que repare. Yo creo que aquí lo importante es llegar a un acuerdo, ¿no? Hacer un convenio modificatorio y reestructurar el adeudo. Eso sería lo Así es. importante. ¿Sí? Gracias, profesor. Muy bien. Ok. Me pregunta, mi estimado, la sanción más que perfecta. Recuerde, compañeros, que el sistema acusatorio adversarial no solamente contempla la pena, sino también la reparación del daño. El objeto principal también es restaurar la afectación que se le causó a la víctima o ofendido por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Bien. Ok. Siguiente, compañeros. Normas menos que perfectas. A veces ya no se pueden retrotraer los efectos violatorios de la norma.
Se podrá establecer una sanción para responsable, pero ya no se pueden retrotraer los efectos. Les pongo un caso, compañeros. Imaginen ustedes a una persona que tenía su casa, que tenía su predio sobre el hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A través de un decreto expropiatorio, esta persona perdió su propiedad. Sobre ese decreto expropiatorio, se fue a un amparo, se fue a un juicio, y cuando se resuelve el amparo, dicen que efectivamente la autoridad no realizó adecuadamente el decreto. Pero ¿qué creen? Cuando se resuelve el decreto ya tenemos el aeropuerto. Ya existe el aeropuerto. ¿Vamos a destruir el aeropuerto con la finalidad de restituirle a esta persona su derecho? Pues ya no. Llegar a un acuerdo. No. Ahí lo que nos quedaría es llegar a un acuerdo, cumplimiento Monetario. sustituto. Pero ya no pudiésemos retrotraer las cosas del Estado que se encontraban con antelación. Y en todo Voluntariamente a fuerza. Sí, en todo caso, si la autoridad fue responsable, a lo mejor alguna de esas autoridades, pues se podrá sancionar, pero ya no podemos dejar sin efecto el acto violatorio. ¿Se entiende, compañeros? Estas son normas menos que perfectas. Normas imperfectas. ¿Qué creen, compañeros? Su inobservancia, su incumplimiento, su violación genera nada. Incumples, no pasa nada. Violas, no pasa nada. No hay ninguna consecuencia, como muchas de las normas, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Si la norma, Nayeli, te escuchamos, por favor. Un ejemplo, perdón. ¿Cuándo aplica esa norma imperfecta? Es que hay muchísimas, o sea, si la norma es vulnerada y no hay responsables, no hay consecuencias, pues esto es la impunidad. Lamentablemente muchas veces no es que la norma sea imperfecta, lo que pasa es que a veces los operadores jurídicos no la aplicamos adecuadamente o de alguna manera, pues, somos omisos en la solicitud de aplicación de un derecho. Entonces, Por aunque se ejemplo, violó, pues no pasa nada, ¿verdad? Sí, te escucho, Nayeli. un ejemplo, profesor. Por ejemplo, cuando un transeúnte va por la calle, pasa un automóvil, lo atropella y pues lo atropelló y se fue de filo. ¿Esa podría ser una norma imperfecta porque no hubo responsable y no se detuvo? Pues más que nada, en este caso, considero que más que imperfecta, se tiene que iniciar una investigación y se tiene que empezar a integrar una carpeta de investigación para solicitarle a un juez de control, pues se vincula a proceso a una persona, ¿no? Una norma imperfecta podría ser, por ejemplo, le pongo un caso, ¿no? Antes había, por ejemplo, la Constitución del artículo 108 al artículo 112 establecía la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, ¿vale? Era letra muerta porque hasta cierto punto no había ninguna consecuencia para el político que defraudara al erario público. Ahora ha habido reformas importantes y entre comillas se supone que ya hay una consecuencia para aquel servidor público que va en contra del erario público. Con antelación no pasaba nada, había políticos que podían robar al erario y no había ninguna consecuencia. Aunque la misma norma estableciera, ¿sabe en qué era omisa la norma? Que no señalaba, pues, cuál era la responsabilidad del servidor público, no señalaba cuál era el procedimiento que tendríamos que seguir para exigirle, pues, el tema de la reparación del daño causado, ¿verdad? Ok. Y disculpe mi ignorancia, ¿qué es hilario o cómo dijo hilario? Erario público es el tema de los bienes de la nación, es el tema de los recursos que tiene el Estado. Ah, por ejemplo, lo que se ha visto que los gobernantes anteriores saquearon el país, ¿no?
El erario, es la bolsa de dinero del Estado. Tomar el erario público es que usted toma lo que no le corresponde para un beneficio particular. Ah, ok, ya. ¿Sale? De acuerdo, gracias, profesor. A sus Sí. órdenes. Muy bien. ¿Sí? Sí, a ver, continuamos. ¿Listos? Muy bien. Por su calidad, si la norma me concede un derecho, es una norma positiva o permisiva. Si la norma, compañeros, me prohíbe, me restringe, es una norma prohibitiva. ¿Sale? Un ejemplo de normas prohibitivas, por ejemplo, son las normas penales. Son normas prohibitivas. Muy bien. Normas primarias. Dependen de sí mismas para su existencia. Normas, bueno, dependen de sí mismas siempre cuando tengan como origen la Constitución. Normas secundarias dependen de una norma primaria. ¿Se entiende esto? La norma secundaria no puede existir sin la norma primaria. Un ejemplo de una norma secundaria es un reglamento. Puede haber ley sin reglamento, pero lo que no puede haber es un reglamento sin ley. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Norma taxativa. Nos impone una obligación. Normas disponibles. Nos da la facultad de ejercer un derecho. ¿Vale, compañeros? Me da la facultad de ejercer un derecho. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. A ver, le pregunto, quien me quiera contestar, el tema de pagar impuestos, ¿taxativa o disponible? Es una taxativa, ¿no? Porque todo Taxativa. servidor público debemos de... Ok, taxativa, el tema de pagar impuestos, taxativa. Muy bien. Ok. El tema que usted saca una licencia para poner una lonja mercantil. Disponible. disponible. Usted quiere crear una empresa, usted quiere tener un negocio, pues pide los permisos correspondientes. Usted puede ejercer ese derecho, ¿no? El tema de tramitar una licencia para conducir. Disponible. Igual Taxativa, disponible. no taxativa. No, es No, esa disponible. es taxativa, ¿no? Porque si yo quiero, manejo un automóvil. Si no quiero, pues ahí yo puedo estar perfectamente bien sin manejar, sin tener un automóvil. Exacto. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Bien. Ok, muy bien. Excelente, compañeros. Muy bien. Muy rápido, compañeros. La vigencia de la norma. Su vigencia espacial. La norma tiene una vigencia en un espacio. Ahí está. Atentos, por favor. A ver, ahí voy. La vigencia de la norma en un espacio. Ahí está. La norma de nuestro país y su aplicación en el territorio del Estado mexicano. Pero hay que ver cada caso en concreto porque podríamos verificar, compañeros, que la norma tiene una aplicación en todo el país nacional o la norma tiene una aplicación en una entidad federativa. O sea, hay que verificar cada caso en particular. ¿Sale? Cada caso lo voy a analizar
y verificaré qué norma aplicaré. Como les comentaba, ¿qué pasaría si se comete un delito en un puerto? ¿Qué norma voy a aplicar, compañeros? ¿El Código Federal. Penal Federal o el Código Código Penal Penal de la Federal. ciudad? El Código Penal Federal. En Federal. este caso, sería la norma que yo utilizaría. ¿Sale? ¿Vamos Sí. bien? Ok, Sí, sí. muy bien. Voy a rentar un local comercial en el aeropuerto Felipe Ángeles. Esa relación contractual del Código Civil, ¿qué Código Civil me aplicaría? ¿El Código Civil del Estado de México o el Código Civil Federal? El Código Civil Federal, ¿no? Del Porque es un Estado. territorio. No, No, aunque sea Estado. No, se no, supone que aunque sea Estado, está dentro de un tramo de la Federación, ¿no? Es el exactamente. aeropuerto. Es una área administrada por la Federación. Federación. Entonces, le correspondería la norma aplicable, el Código Civil Federal. ¿Se entiende? Sí. Ok, ahí va otro caso. O sea, a veces las cosas no son tan sencillas. Ahí va. Imaginen un supuesto. A y B radican en la ciudad de Monterrey y van a comprar un bien y A le vende a B una propiedad que se encuentra en la ciudad de Puebla. Suscriben y realizan el acto ante un notario en Monterrey. ¿Qué norma va a aplicar en este caso en particular en el caso de que surja un conflicto? ¿La de Nuevo León o la del estado de Puebla? La del Estado de Puebla, ¿no? Porque es donde se encuentra el bien mueble. Uh-huh. ¿Se entiende, compañeros? O sea, al final, la vigencia espacial de la norma depende de muchas situaciones en particular. Les pongo algunos conflictos y ustedes verifican cómo, qué norma voy a aplicar en cada caso en concreto. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Ok, siguiente punto. Atentos, por favor. La vigencia temporal de la norma. La norma tiene un inicio y la norma tiene un fin. ¿Cuándo inicia su vigencia la norma? Tenemos un sistema que ya está en desuso, que es el sucesivo. Se los platico nada más como referencia histórica, ¿eh? Nada más. Principalmente remóntense a México, principios del siglo XIX, principios del siglo XX. La comunicación, pues no es como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese pasado histórico, se consideraba que la norma entraba en vigor. Imaginen, de la Ciudad de México se publica en el Diario Oficial de la Federación y entraba en vigor la norma 3 días después de su publicación y aumentamos un día por cada 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque era la distancia máxima que se podía recorrer en ese momento. Es decir, si de la Ciudad de México a la ciudad de Guadalajara nosotros diéramos a conocer la norma, pudiesen transcurrir unos 8 días para que la norma se conociera en la ciudad de Guadalajara. ¿Sale? Haciendo referencia a esa cuestión histórica. Hoy en día, pues ya no tiene aplicación. Realmente ahorita la comunicación es prácticamente inmediata. Por eso el sistema que tenemos vigente se llama sincrónico. Este sistema sincrónico nos dice lo siguiente. La norma entra en vigor en la fecha que ésta hubiese establecido. Si no se establece, va a entrar en vigor a partir
del día hábil siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. Al día hábil siguiente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Hay normas como el Código Fiscal de la Federación que dice, esta norma entrará en vigor a partir del 1 de enero del año en curso. Nos dice específicamente cuándo entra en vigor. Si una norma no lo estableciera, no dijera textualmente en qué momento entra en vigor, seguimos esta regla. Al día hábil siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. ¿Se entiende? Muy bien. Como todo inicio, hay un fin. Y en el fin de la norma, si queda sin efectos en su totalidad, la llamamos abrogación. Si queda sin efectos de forma parcial en algunos artículos, en algunos incisos, en algunas fracciones, la llamamos derogación. Muy bien. Ok. Si la ley de forma expresa nos dice cuándo deja de tener vigencia, hablamos de fin expreso de la norma, por ejemplo, Código Fiscal de la Federación. Esta norma dejará de tener vigor a partir en el último minuto del día 31 de diciembre del año en curso. Muy bien. Jonathan, te escuchamos, por favor. Disculpen la pregunta. ¿Qué es abrogación? Abrogación implicaría que la norma queda sin ningún efecto, que la norma es depurada del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Eso implicaría... ¿Como derogación? Gracias. La derogación, no lo confunda con abrogación, porque la derogación es parcial. Dejo sin efectos algunos artículos, dejo sin efectos algunos incisos, algunas fracciones. Muy bien. Ok, gracias. Sí, ok. Fin tácito. Nueva ley que aunque no diga que abroga la anterior, tenga efectos incompatibles. Por ejemplo, antes en nuestro país teníamos 32 códigos de procedimientos penales. Ahora, con el establecimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué pasa con estos 32 códigos, compañeros? ¿Qué va a suceder? Estos códigos han sido abrogados y el único que tenemos en vigencia en todo el país es este código, único para todo el país. ¿Vamos bien? Ok. Las normas tienen efectos generales, pero a veces, compañeros, hacemos distinciones muy particulares. Por ejemplo, en relación a los nacionales y a los extranjeros. Normas políticas, normas para elegir a las autoridades, normas para emitir el sufragio. ¿Para quién son? ¿Para nacionales o para extranjeros? ¿Para quiénes son? Solamente para los nacionales, ¿verdad? ¿Entiende? Nacionales. Ok. Nacionales. Normas, exactamente. Normas de migración, normas de situación migratoria, normas sobre cuestiones de refugiado político, sobre turista, transeúnte. ¿Qué tipo de normas va a aplicar a nacionales o extranjeros? Extranjeros. En ambos casos.
No, a los extranjeros, porque a los mexicanos no se nos aplica internamente las normas de migración. Eso se Sí, claro. aplicarían en el caso que Para el salgamos puro al extranjero. extranjero. Exactamente, solamente se va a aplicar para los extranjeros. Extranjeros. ¿Ok? Hay normas que vamos a aplicar en relación a la capacidad de las personas mayores y menores de edad. Como por ejemplo, dentro de esta capacidad encontramos el tema de la capacidad de goce, la cual vamos a ejercer desde que nacemos hasta nuestra muerte. Y la capacidad de ejercicio que vamos a desarrollar y que vamos a empezar a ejercer con nuestra mayoría de edad. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Mayoría de edad. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Muy bien. En ese sentido, por ejemplo, si yo quiero celebrar un contrato, debo de tener una capacidad de ejercicio. Y si tengo la capacidad de goce, debe de comparecer en mi representación Un padre tutor, ¿no? los padres en ejercicio de la patria potestad o en su caso, el tutor. Muy bien. Perfecto. El lugar donde la persona cumplirá con sus derechos y sus obligaciones es el domicilio. ¿Ok? Domicilio. El lugar donde la persona va a cumplir con sus derechos y obligaciones. El domicilio será su residencia. De no tener residencia, su lugar de negocios. De no tener ni esto, el lugar donde la persona se encuentre. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Excelente. Ahí va. Perfecto. Compañeros, ya mencionamos que pueden surgir conflictos de las leyes en el espacio. Aquí lo importante es de que nosotros analicemos caso por caso para verificar la norma que se va a aplicar en cada situación en particular. Este es el territorio de nuestro país y sobre una situación en particular que se ubique en él, verificaremos si aplicamos una norma nacional, una norma federal, una norma local o inclusive la aplicación de un tratado internacional. Muy bien, hay que analizar cada caso en particular. Ahora bien, en cuanto a las leyes en el tiempo, este es un punto que voy a destacar. Ahí va. Artículo 14 de nuestra Constitución. Anótenlo, por favor. Artículo 14 hace referencia en su párrafo primero. A ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Lo voy a mencionar, compañeros. Ahí va. Destacábamos. ¿A partir de qué momento la norma entra en vigor? Acuérdense, vimos dos supuestos. En la fecha que ésta estableciera. O al siguiente día O al hábil. siguiente día hábil. Ok, o al siguiente día hábil de su publicación en el diario oficial de la Federación. Muy bien. La norma va a tener efectos hacia el futuro.
no puede tener efectos en el pasado. La única restricción para que la norma tenga efectos en el pasado es que sea en beneficio. En perjuicio, no. En beneficio, sí. Pongamos un ejemplo. Se hace una reforma al código. Sí, lo escucho, perdón. Lo escucho, cerémico, pero lo escucho. ¿Jonathan? ¿Podría ser cuando reformaron la ley del ISSSTE? Cuando A empezó a ver. entrar en vigor lo de el 10º transitorio. No sé si me Ok, escuchó. a ver. Lo que pasó con la ley de lista en relación al 10º transitorio, que se les dio la facultad a las personas que tomaran esta decisión, bajo qué régimen se iban a vincular. O sea, al final de cuentas fue una norma disponible, porque, digamos, los que entraron con la ley anterior pudiesen tomar este beneficio, pero se les dejó la facultad a ellos, que tomaran esa decisión. ¿Sí? Ok, ok, gracias. ¿Sí? Sí, mi estimado Francisco. Profe, ahí en esa cuestión hubimos muchas, como trabajadores, en ningún momento se nos notificó, se nos dijo, ¿quieres pasarte al 10º transitorio en esas cuestiones? ¿Ahí qué aplicaría? Están incurriendo ellos, de verdad, muchos de nosotros desconocíamos esa ley más que nada. Y cuando Pero, venimos a preguntar, Bueno, a ver, aquí lo que podríamos estar hablando también es, si es un derecho que usted adquirió con el régimen anterior y de alguna manera no ha recibido los beneficios de la nueva ley, entonces considero que todavía usted podría pugnar por los derechos adquiridos por la ley anterior. Pero si usted ya de alguna manera tácitamente aceptó los efectos de la nueva norma, considero que ya será un acto consentido que no podría usted revertir. Hay que ver cada caso en particular, porque si usted de alguna manera hay algunas situaciones de la norma que ya se aplican a usted y no hizo ninguna manifestación, entonces ya ha sido un acto consentido y entonces no podrá retrotraer sus efectos. Mi estimado Francisco. gracias, profesor, profe. Sí, una Jonathan. pregunta. Bueno, en cuestión de eso, se supone que sale en el Diario Oficial de la Federación. Fue como por el 2007 cuando hicieron la reforma. Ajá, Todo el personal que entró después de esa fecha se supone que ya entran con los afores en automático. Al personal que exactamente. estaba dado de alta antes del 2006 2007 para atrás, cuando fue el convenio con el ejército, ahí sí hubo que nos dieron la pauta de pasarnos a la afore o continuar con el 10º transitorio. De hecho, ya fue por eso lo mismo que no les preguntaron a los mismos compañeros si querían pasarse al 10º transitorio, porque ellos ya no estaban dentro del tiempo de la ley. Más que nada, creo que fue eso. Hay que ver eso, porque si yo entré a trabajar ya cuando estaba en vigor la nueva ley, entonces recuerden, los efectos de la norma son hacia el futuro. Entonces, si yo ya entré a trabajar con la vigencia de la nueva ley del ISSSTE, entonces me van a aplicar esta disposición. Si yo entré en el pasado, pues bueno, te puedo tener este beneficio. Muy bien. Pongamos un caso en materia penal, les puede quedar un poco más claro. Ahí les va. Imaginen que en este momento A cometió un delito que en el 2021 se castigaba con 15 años de prisión. ¿Sale? Ya tiene una sentencia condenatoria de 15 años de prisión. Se hace una reforma al Código Penal y para el 2022 ese delito que cometió A ahora se castiga con 5 años de prisión. ¿Están de acuerdo que es en su beneficio, compañeros? A podrá solicitar la aplicación de la ley en sentido retroactivo. Muy bien. Sí, muy bien. Lo que no podría ocurrir, compañeros, es lo contrario. Imaginen que cuando A cometió el delito en el 2021,
se castigaba con 5 años. Lo cometió exactamente un día antes de que entrara en vigor la nueva ley y ahora el Código Penal sobre este acto ya castiga este delito con 15 años de prisión. Pues con la pena lo cometí cuando todavía se encontraba en vigencia dicha disposición. Entonces no me puedes aplicar la ley en sentido retroactivo. La ley del perdón pudiese ser, por ejemplo, en el caso del de amnistía, pudiese ser aplicar la norma para actos del pasado con efectos retroactivos. Ese es un tema de una, por ejemplo, de la ley de amnistía, exactamente. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok. Perfecto. Recuerden el domicilio de las personas físicas, que es el lugar donde van a cumplir con sus obligaciones. Su residencia, no tienes residencia, tu lugar de trabajo tampoco lo tienes, donde simplemente te encuentres. Nunca olviden esto. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Ningún particular puede alterar, modificar la ley o dejar de cumplirla. La ley se tiene que cumplir. Se pueden renunciar a derechos privados cuando no perjudiquemos a terceros. A ver, les pongo un caso. A le prestó un dinero a B. Muy bien. Sobre este préstamo se pactó un interés. Ya se llevó a juicio a B y el juez ha condenado a B al pago de la suerte principal y también al pago de los accesorios, como son los intereses. Con tal de que B me pague, A renuncia a los intereses. ¿Ok? Se pueden renunciar a derechos privados. No hay ningún problema. ¿Listos? Siguiente caso. Hay un juicio de alimentos de A contra B en relación sobre el pequeño que ambos tuvieron, que es C. El asunto se resolvió por ahí del año 2019. Y el señor del 2019 al 2022 no ha pagado la pensión alimenticia. A llega a un acuerdo con B y le dice, borrón y cuenta nueva, ya no me pagues todo lo anterior, pero empieza a cumplirme a partir de esta fecha. ¿Se puede pactar eso? Si están ambos en común acuerdo, sí, ¿no? No. Porque es una obligación, ¿no? Ya afectamos el derecho de un Menor. menor, de un tercero. Le estamos causando un agravio y no. Esto no se puede pactar. Ningún juez lo va a autorizar. Muy bien. Se pueden renunciar a derechos privados cuando no perjudiquemos a un tercero. ¿Ok? Muy bien. La ignorancia de la ley no nos excusa de su cumplimiento. ¿Ok? Pero el juez puede tomar en cuenta algunas situaciones para, no es que no aplique la ley, sí la va a aplicar, pero disminuida la sanción, atenuante. Una de las partes tiene un notorio atraso intelectual. ¿Sale? Bueno, pondero, inclino balanza y concedo un derecho. Una de las partes se encuentra apartada de las vías de comunicación y para que llegue a un lugar, transita horas.
horas o se encuentran en una miserable situación económica. No significa que el juez no lo condene. Lo que significa es, te doy facilidades para que cumplas. ¿Qué facilidades? Te concedo un plazo mayor, te exento de algunas sanciones o te doy un plazo de gracia para que cumplas con tus obligaciones. Muy bien. Ok. Compañeros, recuerden, en todas las controversias se tienen que resolver. En materia penal tenemos una regla muy particular. En materia penal se tiene que resolver sobre la estricta aplicación de la norma. No hay delito si no se encuentra contemplado en la ley. No hay pena si esta no se encuentra ahí establecida. En todas las demás materias que no sea penal, todos los jueces tienen que resolver la controversia. Todos. ¿Cómo resuelven? Primero, aplicamos la ley al caso concreto. Hacemos un silogismo. Verificamos un caso en particular. La ley nos dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. A privó de la vida a B. Premisa mayor. Premisa mayor, lo que dice la ley. Premisa menor. A privó de la vida a B. Conclusión. A cometió el delito de homicidio. ¿Sale? La aplicación de la ley al caso concreto. Primer punto. Segundo punto. La interpretación por analogía. ¿Cómo otros jueces han resuelto un asunto similar? La interpretación por analogía implicaría que otro juez se forme un criterio orientador y pueda tomar en cuenta este asunto para emitir una sentencia. No obliga, solamente orienta. Lo tomo como referencia. Lo que sí obliga, compañeros, al juez es la jurisprudencia y los precedentes. Y el artículo 14 nos dice, también puedo aplicar los principios generales del derecho. Abogados, inclinamos balanza. Esta es la balanza normativa. Ahí está. Cuando un juez resuelve, inclina balanza. Y el juez tiene que resolver tomando en consideración quién de las partes trata de evitar un perjuicio, quién de las partes pues no busca un lucro, sino busca justicia. Busca que se dirima una litis. Estos son puntos importantes que tomemos en referencia. ¿Bien, compañeros? Ok. Casi llegando a la conclusión, empezamos